Hola, hoy es martes 16 de junio 2026 y voy a explicar la parashá de esta semana. Parashat Koraj, que nos enseña a través de los errores. Aquí no encontramos guerras contra enemigos externos ni dificultades en el desierto. Aquí encontramos algo mucho más peligroso, que es una rebelión interna. La amenaza no viene de afuera, sino desde adentro del propio pueblo. Lo sorprendente es que Koraj no era un hombre cualquiera. Era un líder muy importante, era un hombre sabio, rico, respetado, perteneciente a una familia privilegiada. Era el primo hermano de Moshe y también descendiente de la tribu de Leví. Sin embargo, terminó protagonizando una de las caídas más trágicas de toda la Torá. La parashá nos enseña los problemas que muchas veces comienzan cuando el ego toma el control de la situación. La parashá comienza diciendo, y tomó Koraj. E inmediatamente surge una pregunta, ¿qué tomó? El versículo no lo aclara, pero Rashi explica que Koraj se tomó a sí mismo, es decir, se separó de la comunidad y comenzó a formar un grupo de oposición contra Moshe. Un detalle muy interesante es el papel que tuvo la esposa de Koraj en toda esta historia. Fue ella quien alimentó constantemente el resentimiento de su marido. Le decía que Moshe y Aarón se habían quedado con todos los cargos importantes y que él estaba siendo menospreciado. Poco a poco fue fortaleciendo en Koraj el sentimiento de injusticia y la ambición de obtener más honor. Nuestros sabios contrastan su actitud con la de la esposa de On Ben Pelet, uno de los hombres que inicialmente se unió a la rebelión. Ella, que es como una heroína en esta parashá, le hizo ver a su marido que, ganara quien ganara la disputa, él seguiría siendo simplemente un seguidor y que no obtendría ningún beneficio real. Le mostró que estaba dejándose arrastrar por una pelea que a él no le aportaría nada y que solo podría traerle problemas. La esposa de Koraj utilizó su influencia para alimentar el ego, la rivalidad y el conflicto. En cambio, la esposa de On utilizó la misma influencia, pero para traer paz, claridad y vida. On reconoció que ella tenía razón, pero le respondió que ya había jurado lealtad a Koraj y que seguramente irían a buscarlo para participar en la rebelión. Entonces su esposa ideó un plan maravilloso para salvarlo. Le dio vino para emborracharlo hasta que él se quedó dormido. Y ella se sentó en la entrada de la tienda descubriendo parte de su cabello. Y como los hombres de esa generación eran muy respetuosos y muy cuidadosos con las leyes de la modestia, cuando los seguidores de Koraj llegaron y la vieron con el pelo destapado, se alejaron sin acercarse a la tienda. Mientras tanto, On permaneció dormido y no participó en la rebelión. Cuando la tierra se abrió y Koraj y sus seguidores fueron castigados, On no estaba allí y su vida fue salvada por su esposa. Por eso los sabios aplican a ella el versículo, la mujer sabia construye su hogar. Volvamos a la historia de Koraj. Koraj reúne a 250 hombres importantes del pueblo. Eran líderes, jefes de tribus y figuras muy respetadas. Koraj proclama una frase que parece muy espiritual, que dice, toda la congregación es santa, somos todos santos, somos todos iguales, porque en apariencia suena maravilloso. ¿Acaso no es cierto que todo el pueblo recibió la Torá en el monte Sinai? Pero Koraj mezcló una verdad con una mentira. Sí, es verdad, todo el pueblo es santo, pero eso no significa que no existen diferentes funciones y responsabilidades. Uno de los grandes errores modernos es confundir igualdad de valor con igualdad de función. Todos tenemos el mismo valor ante Hashem, pero no todos tenemos la misma misión. Koraj comenzó a ridiculizar a Moshe mediante preguntas aparentemente alágicas. Quería generar dudas y hacer perder confianza en el liderazgo. Cuando Moshe escuchó la acusación, se cayó sobre su rostro en el piso y esa reacción muestra la enorme humildad de Moshe. Un líder verdadero está preocupado por el daño espiritual que puede sufrir la comunidad y aquí encontramos una enseñanza enorme para nuestras relaciones familiares.
Muchas discusiones se agrandan porque cada parte intenta demostrar que tiene razón. Moshe nos enseña que primero debemos intentar preservar la paz. Moshe propone entonces una prueba. Los 250 hombres deberán ofrecer incienso al día siguiente y Hashem mostrará quién fue elegido para servir. La prueba es muy significativa porque el Ketoret, el incienso, era uno de los servicios más sagrados del Mishkan. Moshe les advirtió claramente que el incienso era extremadamente peligroso para quien no estuviera autorizado a ofrecerlo. No les ocultó el riesgo. Sin embargo, Korah y sus seguidores siguieron adelante, ya que el deseo de honor puede nublar completamente el juicio de una persona. A veces la gente recibe advertencias claras, consejos sinceros y muchas señales evidentes, pero cuando el orgullo domina el corazón, ya no escucha. El problema de Korah no era querer crecer espiritualmente, sino él quería ocupar el lugar de otro. Y muchas veces pensamos que seríamos felices si tuviéramos la vida de alguien más, pero Hashem nos dio una misión única. Cuando vivimos comparándonos, dejamos de desarrollar nuestros propios talentos. Y la verdadera grandeza no consiste en ser como otra persona, consiste en ser la mejor versión de uno mismo, de quien Hashem nos creó para ser. Llega entonces el momento decisivo. Hashem anuncia que castigará a los rebeldes. Moshe y Aarón nuevamente se postran en el piso y rezan por el pueblo. Las personas que estaban atacándolos son las mismas personas por las que ellos estaban rezando. Y finalmente ocurre algo extraordinario. La tierra se abre y se traga a Korah, Datán y Abiram, que eran los otros dos que estaban con él, junto con todas sus familias y sus posesiones. El castigo refleja exactamente el pecado. Korah quería dividir al pueblo y romper su unidad. Finalmente fue separado completamente de la comunidad. Sin embargo, los 250 hombres que ofrecieron incienso recibieron un castigo diferente. Un fuego celestial los consumió. Ellos tenían cierta motivación espiritual auténtica, aunque profundamente equivocada, y por eso recibieron una consecuencia distinta. Hashem no juzga solamente nuestras acciones, sino también las motivaciones que hay detrás de ellas. Uno podría pensar que después de semejante milagro, la historia termina, pero sucede algo increíble. El pueblo lo acusa a Moshe y Aarón de haber provocado la muerte de los rebeldes. Y esto nos enseña una realidad humana muy profunda. A veces las personas ven los mismos hechos y llegan a conclusiones completamente diferentes según aquello que desean creer. Hashem envía entonces una plaga. Moshe ordena inmediatamente a Aarón tomar incienso y correr hacia el pueblo. La imagen es conmovedora. La Torá dice que Aarón se colocó entre los muertos y los vivos, corriendo para salvar vidas. Este episodio resume totalmente la esencia de la vida de Aarón. Su vida estuvo dedicada a unir personas, a hacer las paces y a acercar a los demás. Incluso cuando el pueblo acababa de acusarlo injustamente, su primera reacción fue ir a salvarlos. Hashem ordena entonces una nueva prueba. Cada tribu deberá entregar una vara con el nombre de su líder. La vara de Aarón es colocada junto a las demás dentro del Mishkan. Al día siguiente ocurre un milagro. La vara de Aarón florece, produce brotes, flores y almendras maduras. Todo sucede simultáneamente. Esto demuestra que la elección divina era absolutamente clara. Después de la rebelión, Hashem reafirma las responsabilidades de los Kohanim y de los Leviim. Y la Torá dedica varios versículos a explicar las funciones de cada grupo. ¿Por qué aparecen estas leyes justamente aquí? Son la respuesta directa al argumento de Korah, quien sostenía que no debía haber diferencia de funciones. Hashem responde mostrando que la diversidad de responsabilidades es parte de su plan. El Rabbi Niller explica que en una orquesta se necesitan muchos instrumentos diferentes para crear una armonía. Si todos tocaran el mismo instrumento, no existiría música. Lo mismo ocurre en una familia o en un pueblo. Cada integrante tiene fortalezas distintas. No todos hacemos lo mismo.
pero todos somos necesarios. La verdadera unidad no significa uniformidad, significa que personas diferentes trabajan juntas para un objetivo común. Y la parasha concluye con las leyes relacionadas con los diezmos y el sustento de los leviim. Los leviim dedicaban su vida al servicio espiritual del pueblo y por eso recibían apoyo material de la comunidad. Pero incluso ellos debían separar una parte de lo que recibían y entregarla a Hashem. Ellos también daban el diezmo. Nadie está exento de la responsabilidad de agradecer. La gratitud es uno de los antídotos más poderosos contra la envidia y contra el ego. Korah miraba lo que no tenía. Aarón valoraba lo que sí tenía. Y esa diferencia cambió completamente sus destinos. La historia de Korah es una historia que se repite cada vez que permitimos que la comparación, el orgullo, el ego o la búsqueda de honor ocupen el lugar de la gratitud. Korah tenía riqueza, prestigio, sabiduría, la familia distinguida, pero se concentró en aquello que no tenía. Aarón, en cambio, dedicó su vida a servir, a unir y agradecer. Como mujeres, esta parashá nos invita a reflexionar sobre algo muy actual. ¿Qué hacemos cuando sentimos que otro u otra recibió algo que nosotras queríamos? ¿Cómo reaccionamos cuando sentimos que la vida no nos dio el lugar que creemos merecer? ¿Podemos alegrarnos por el éxito ajeno o nos dejamos consumir por la comparación y la envidia? Korah nos enseña que la envidia puede destruir incluso las personas más capaces. La pregunta que esta parashá nos deja es muy sencilla, pero muy profunda. ¿Estamos viviendo nuestra propia misión o estamos demasiado ocupadas mirando la misión de los demás? Cuando dejamos de compararnos y comenzamos a valorar el lugar que Hashem nos dio a cada una, descubrimos que no necesitamos ser otra persona para ser grandes. Necesitamos ser quienes realmente fuimos creadas para ser. Y quizás esa sea la mayor enseñanza de toda parashá Korah. No buscar el honor, sino buscar el propósito. Porque cuando buscamos el propósito, el honor deja de importar. Pero cuando buscamos el honor, terminamos perdiendo las dos cosas. Que tengan muy buena semana. Nos vemos la semana que viene.